Vamos, dile. Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Toma mi ser, haz de mí lo que tú quieras, quiero serte fiel. Separado de ti, nada puedo hacer. Es que la fuente hace su función, ¿sí?, en nuestra vida. Vimos que la fuente es el lugar de ¿qué? ¿De qué, perdón? De limpieza, el lugar de santificación, ¿sí?, el lugar de dejar el yo, el lugar de morir a mí mismo, ¿verdad? Y vamos a verlo esto con esta enseñanza. Entonces, ¿cómo es que la fuente hace su función? Cuando tú lees la palabra a solas. Es cuando la fuente hace su función. La fuente hace su función cuando escuchas una predicación. La fuente hace su función cuando vienes a la iglesia. Cuando hay un consejo, que es la manera en que la palabra se te presenta y tú obedeces. Vienen personas y tú les das el consejo y le dices, no, yo no voy a hacer eso, no, imposible. Y te dejan hasta hablando solos y se van. Cuando les dices lo que dice la Biblia, ¿qué es lo que quieres hacer, verdad? El otro día una persona platicando me decía de su relación con su esposo y todo. ¿Qué quiere? ¿Estar separado o seguir el camino con él? Pues Dios trata siempre a la persona más madura y es a la que le está pidiendo la demanda, no al que no. ¿Sí? Si su esposo no viene a la iglesia, la demanda es para usted. Entonces usted tiene la iniciativa. No, imposible, siempre lo he tenido, no lo voy a hacer. No, siempre yo he hecho esto. Entonces, pues si no obedeces la palabra, pues no vas a tener la bendición. Así de simple, ¿verdad? Entonces, aquí es muy importante esto, obedecer. Cuando alguien tú pides ese consejo y obedeces y atiendes al consejo, que es un consejo de Dios, Dios interviene sobre ti. Tú das el paso de fe y el Señor hace lo demás. Entonces, este altar de bronce era accesible para todos. Estamos hablando, ¿sí?, del altar del sacrificio. Era accesible para todos, para todo aquel que creyera, para todos era accesible. Pero la fuente de bronce, acuérdense, el otro es un altar de bronce. La fuente de bronce o el lavacro solamente era accesible para los sacerdotes. No todos podían estar ahí. El otro tenía 4 lados, ¿recuerdan? Que era para todos. Pero este era redondo. De hecho, la Biblia no menciona medidas y altura, ¿sí? Entonces, el lavacro, que es la fuente de bronce, solamente tiene sentido cuando una persona ha recibido la salvación en Cristo. ¿Sí? Solamente así tiene sentido la fuente de bronce, cuando una persona ha recibido la salvación en Cristo. O sea, la santidad es posible y deseable. Pero no es por el hecho de tratar de vivir en ese estado, repito, pero no es por el hecho de tratar de vivir en ese estado
que la salvación pueda ser alcanzada. Pero no es por el hecho de tratar de vivir en ese estado que la salvación pueda ser alcanzada, ¿sí? Como si se tratara de un premio. Pues ahora quiero santificarme y lo quiero hacer en mi fuerza. Nunca vas a poder. El hecho fue que todos quisieron vivir bajo la ley y no pudieron. Todos quebrantaron la ley. El único que pudo vivir sin mancha fue Jesús. O sea, todos se les puso una ley, pero todos quebrantaron la ley. Todos quebrantaron la ley. Entonces, no pueden vivir en ese estado, ¿sí? de tratar de vivir en ese estado que la salvación pueda ser alcanzada. No puede ser alcanzada tratando de hacer buenas obras o tratando de vivir portándome bien. No puede ser alcanzada la salvación así. Somos salvos primero y después, por medio del Espíritu Santo que se nos otorga, entonces nosotros con esa ayuda podemos seguir santificándonos. Entonces no es un premio que se alcanza pasando a esa fuente, no se puede. Solamente los que han llevado su primer ritual, que era recibir a Jesús en su vida, ¿verdad? Entonces, la vida de santidad es posible solo cuando el pecador recibe primeramente a Cristo. Cuando el pecador recibe a Cristo como su Salvador personal, así recibe la vida de Dios. Entonces, solo a esta persona o ahora ya al creyente, llamado creyente que recibió a Jesús, que lo limpió y lo perdonó, ¿sí? La Biblia lo exhorta a vivir en santidad. Mediante este camino simbolizado por el lavacro o la fuente de bronce. Sin embargo, el inconverso es siempre exhortado a encontrar la purificación espiritual una vez y para siempre El inconverso es exhortado, lo repito, a encontrar la purificación espiritual una vez y para siempre en la sangre de Cristo. ¿Qué representa la sangre de Cristo? El altar del sacrificio, el altar del holocausto, ¿sí? Entonces, al contrario del creyente, el creyente en cambio, ¿sí?, es exhortado a encontrar su santificación El creyente, en cambio, es exhortado a encontrar su santificación de cada día en la palabra de Dios, que limpia su vida. Cuando Dios establece reglas, lo hace en Deuteronomio, ¿sí? Y Él estableció muy claramente, le dice en sus mandamientos al pueblo de Israel, y lo dice muy claro, Deuteronomio 6, del 1 al 4. Dice así, Deuteronomio 6, del 1 al 4, estos son los mandatos, los decretos y las ordenanzas. 3 cosas, ¿verdad? Que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara. Obedécelos. Cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer, tú, tus hijos y tus nietos teman al Señor su Dios durante toda la vida. Si obedeces todos los decretos y los mandatos del Señor, disfrutarás de una larga vida.
Está bien establecida la bendición ahí. ¿Lo están observando? Escucha con atención, pueblo de Israel, y asegúrate de obedecer. Entonces todo te saldrá bien y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluye la leche y la miel, tal como el Señor Dios de tus antepasados te lo prometió. O sea, ya había dicho, se lo dijo a Noé, se lo dijo a Abraham y se lo estuvo diciendo dependiendo de las generaciones, ¿verdad? El Señor siempre trató con su pueblo y les indicó que serían bendecidos si realmente obedecemos. Y de esta manera a veces compartimos el evangelio. Si tú crees en el evangelio, mira, te va a ir bien. Sí, esa fue la enseñanza del Señor. Pero aquí el punto es que la gente quiere vivir como quiere. Y aquí dice, asegúrate de obedecer. Dice, entonces todo te saldrá bien y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluye la leche y la miel, tal como el Señor, Dios de tus antepasados, te lo prometió. Verso 4, dice, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Aquí nos quiere decir algo muy interesante, ¿sí? El escucha Israel es un llamado a escuchar con obediencia. La palabra oye viene el vocablo hebreo Shema, y ustedes conocen alguna canción, Shema Israel, ¿sí? Nuestro Dios uno solo es, ¿verdad? Hay un cántico ahí muy famoso. Entonces, esta palabra Shema no solo significa escuchar con los oídos, sino también prestar atención con la intención de obedecer. Lo repito, la palabra oye es igual a Shema Israel. No solo significa escuchar con los oídos, sino también prestar atención con la intención de obedecer. Entonces, Dios está llamando a un pueblo, a su iglesia, así como llamó al pueblo de Israel, a su pueblo, a escuchar y a vivir conforme a su voluntad. Si Dios no solamente quería una obediencia externa, sino un amor completo. Un amor completo que involucra el corazón, las emociones, el alma, todo el ser interior, que son las fuerzas, las acciones y recursos. Entonces Dios nos llama a escuchar obedeciendo. Recuerdo cuando en casa de oración, que estaba en la casa de mi esposo, las primeras veces que nos abrieron la Biblia, para nosotros fue como cuando se rompió el velo, ¿verdad? Y que pudimos ver todo lo escondido y de repente que leían palabras, porque nosotros éramos católicos y siempre estuvimos acostumbrados de que abran su Biblia en Marcos o el Evangelio según San Marcos, ¿no? Y leían la letanía y no entendías pero nada. Aparte en los templos había un eco horrible que nunca se entendía, ¿verdad? Llegaba como 3 veces y rebotaba todo lo que el padre decía. Yo recuerdo eso. Pero cuando escuchamos otras porciones de la Biblia que de repente se leían, algo hizo Dios en nuestro corazón cuando se derramó su Espíritu Santo en ese lugar de una manera de verdad sobrenatural, porque yo lo platico ahora y porque vemos ahora el fruto que hay de las personas que se reúnen en la iglesia. Y en aquel tiempo decidimos seguir al Señor, decidimos abandonar ahora sí que nuestra religión de la patria, ¿verdad? O sea, todo eso, aunque tuviéramos
fuéramos menores de edad, estábamos entendiendo perfectamente lo que Dios estaba diciendo. Y yo recuerdo que había lecturas que de repente hacían, no, es que dice aquí que si tu hermano te pega en una mejilla, tú pongas la otra para que te pegue. Que si tu hermano te dice camina 1 milla, tú camines 2. Y para nosotros era tan literal que inmediatamente sabíamos que teníamos que llegar a casa, pedirle perdón a papá, pedirle perdón a mis hermanos, ponerme a cuentas con Dios. Era algo literal. Entendíamos así porque ¿sabe qué? El Espíritu Santo se había derramado en ese lugar de una forma extraordinaria. Tuvo que ser así porque toda esa gente que recibió al Señor aún sigue en el camino, con la misma pasión que le recibimos. Vimos poderosos milagros, poderosos hechos sin ni siquiera se oraran por ellos. Hubo la visitación del Espíritu Santo y el derramamiento de que hablaban en lenguas y se derramaban sus dones sobre las personas sin que nadie orara. Eso sucedió en los inicios de Casa de Oración. Casa de Oración fue fundamentado porque el Espíritu Santo, un avivamiento tremendo que sucedió en todo el mundo, porque ahora platico con otras personas de que cuando conocieron al Señor coincide con las mismas fechas y las mismas cosas que sucedieron en esa casita, donde se reunían un montón de chamacos rebeldes, ¿sí? Desde 9 años a 20 y tantos años, eran los más grandes. Esas cosas sucedían y solamente 2 señoras adultas. Yo creo que, ¿cuántos años tendría tu mamá? 40 años, 40 y tantos años. Bueno, eran 2 señoras solamente adultas. Si estamos hablando de, él más o menos tenía como 17, 18 años. Pues más o menos ahí, ¿verdad? ¿Cuántos dijimos? Como 36, 40 años. Para nosotros eran las mayores, ¿verdad? Había solamente 2 señoras y todos los demás eran puros jóvenes. Puros jóvenes que Dios los descubrió y como las samaritanas salían corriendo a hablar el evangelio y toda la colonia y la siguiente colonia, esa era la colonia Morelos y la siguiente colonia era la colonia del Fresno, porque Dios como peregrinos en el desierto así nos trajo alrededor hasta que nos estacionó donde estamos ahora, ¿sí? Ahí en Colón, pero siempre fue en esas 2 colonias y todas esas 2 colonias supieron que algo sucedía en ese lugar. ¿Qué les dan ahí? ¿Qué les dan en ese lugar? Y por curiosidad iban y salían convertidos. Yo tengo una tía que ella era la de la verla gorda de ahí sí, ella, mi tío hacía los castillos, mataban puercos cuando era el aniversario de la iglesia Santa Filomena, que es muy famosa ahí, está por ahí por el tren ligero. Ella tenía sus indulgencias guardadas en su caja fuerte, no las presumía, o sea, tremenda la tía, bien chismosa, pero ella ya tenía, ¿sí? Y ella era tremenda en la iglesia. Ellos pensaban que ya tenían su lugar asegurado de verdad. Y ahora nos reímos, pero en ese momento pues ella tenía dinero y ella hacía unas fiestas patronales, híjole, increíbles, increíbles. Casi hacían cuando era Navidad, hacían fiesta, casi todas las cuadras ahí estaban en sus fiestas de Navidad ¿cómo le llaman? Posadas. Hacíamos tinas y tinas y tinas. Nosotros íbamos como sobrinos, íbamos también. Pero bueno, ahí está mi tía, no me deja mentir, ¿sí o no, tía? Hacía los castillos, mi tío, ellos eran así. Y cuando ella dice, voy a ver qué es lo que están haciendo esos muchachos ahí, porque ella vivía a un lado, ¿verdad? Ella se dio cuenta. Entonces, voy a ver qué están haciendo esos muchachos, porque mandaron un comunicado de que ahí eran lobos con piel de oveja, hijos de Martín Lutero, o sea, toda la Biblia pero distorsionada, porque realmente pues lo que estábamos viviendo ahí, solamente nosotros lo estábamos experimentando. Y cuando va a la tía,
No, la tía salió convertida el mismo día. Y un primo y otro primo, hijos de esa tía, tenía muchos hijos. Y un primo y otro primo, así, convertidos y convertidos y convertidos. No, el sacerdote la corrió a mi tía, a ella y a mi suegra los corrieron públicamente, pero realmente ellos encontraron la verdad. O sea, fueron cosas maravillosas y yo espero que Casa de Oración Santa Fe pueda ser sacudida, pueda ser llenada por el poder del Espíritu Santo, con un entendimiento donde sucedan las cosas sin ni siquiera orar. Cuando tú amas a Dios y abrazas y te apasionas, tú esperas que Dios obre en medio nuestro. Y que el que venga enfermo salga sano y que el incrédulo Dios le dé la convicción de pecado. Porque así era la gente que entraba. A mi tía no le dijeron nada, solamente entró y fue suficiente para estar sentada en ese lugar y que todo lo que sucedió ahí le dieran convicción de que necesitaba a Jesús en su vida. ¿Sí? Y eso debe de pasar con esa fuente en nuestra vida. Que todos los que te miran puedan decir, ¿qué tienes tú? ¿Qué tienes? Y que puedas decir como los que estaban en el templo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y que tengas el poder del Espíritu Santo obrando en tu vida. Porque a través de la palabra que nos santifica es el poder de Dios obrando en nosotros, transformando nuestras vidas. Son las palabras de poder que tú hablas, las mismas palabras que te santifican y te transforman en otra dimensión y en otra forma de vida, son las mismas que tú les das a los demás. Esa es la misma palabra de Dios que fluye a través de ti. Como ríos, dice, correrán en tu interior. Y va a ser inevitable no hablarlas. ¿Me entienden? Entonces ¿cómo era esta fuente? Vamos a ver cómo era esta fuente o lavacro. Esta fuente fue elaborada de los espejos de metal pulido que usaban las mujeres. Cuando ellos salieron de Egipto, estas mujeres donaron sus espejos, ¿sí? Esas mujeres donaron sus, miren, ahí está la mi esposo no quería que pasara, pero ahí está, para que vean que no les echo mentiras, es nuestra reliquia que nos quedó. No te dejes sorprender, ¿eh? Esa era la casa el número de la casa de mi suegra. El Centro Juvenil de Oración de Quetzal, 1486, no es católico. Pero eso, ¿viera cómo le hizo propaganda? La gente empezó a llegar y jóvenes como no tiene usted una idea. Yo creo que Dios preparó el tiempo para que esos jóvenes hoy, ¿verdad?, fueran los hombres que Dios preparó para estar en este lugar. Bueno, pero ahí está. Eso fue la propaganda que ellos hicieron y que en vez de ayudar, se convirtió en una ayuda para… Nosotros no esperábamos eso, estábamos asustados. Sobre todo los mayores. En ese tiempo era el hermano de mi esposo que viene, está de visita. Él era unos, Chava Pardo, era otros de los mayores que estaban, otro que ya murió, que Huicho también otro que estaba ahí. Todavía están en otro lugar, pero están allí siguiendo el camino. Pero algo que dijo su hermano y que nos quedó muy grabado, porque dijo el sacerdote, bueno, póngale allá afuera de este lugar que son hermanos separados para que toda la gente sepa. No, dijo, no vamos a poner ningún letrero, nos van a conocer por nuestro testimonio. Imagínense qué palabras tan fuertes se aventó, ¿no? Qué compromiso y qué responsabilidad. Pues que nos conozcan, Casa de Oración Santa Fe, por nuestro testimonio. Que aquí brilla una luz, que aquí caminamos el camino recto
y que todos puedan ver que amas a tu esposo, que respetas a tu esposo, que amas a tus hijos, aunque estén viviendo camino chueco, ¿verdad? Para el Señor, pero tú estás ahí, una mujer ferviente, orando, esperando que el Señor haga una obra, como la hizo con nosotros, porque también nosotros andábamos perdidos y el Señor nos encontró. A ver, entonces, pues sigamos. Entonces, esta fuente fue elaborada de los espejos de metal pulido. Cuando salieron de Egipto, Moisés les dijo que todos de su corazón quisieran dar alguna ofrenda, y ellos todos ofrendaron, y estas mujeres ofrendaron sus espejos. Era una gran ofrenda, porque vamos a ver lo que representan estos espejos para estas personas, ¿sí? Así como dieron oro, plata, todo lo que tenía la obra del tabernáculo, lo ofrendaron el pueblo de Israel. Dijo de su corazón, que lo den de su corazón. O sea, Dios no se los impuso, tenía que ser de ellos mismos. Entonces, estos espejos de metal pulido que usaban las mujeres israelitas y que ellas ofrendaron, ¿sí? Tiene varios principios. En primer lugar, como un espejo, ¿sí? La palabra de Dios revela nuestras impurezas. Entonces, la palabra de Dios revela la incapacidad para vivir la vida cristiana en nuestra propia fuerza. Si nosotros nos miramos en nuestro propio espejo, es decir, conforme a nuestro criterio, llegaremos a tener una buena opinión de nosotros mismos. Porque a veces hasta lo decimos, no, yo no soy tan mala, aquel, ¿verdad? Y hablamos como que si nosotros fuéramos completamente perfectos, porque tenemos a Cristo. Y resulta que somos los más imperfectos. Sí, entonces llegaremos nosotros a tener una buena opinión de nosotros mismos si nos vemos en nuestro propio espejo. Por eso es importante que nosotros nos miremos en el espejo de la palabra de Dios, que representa esos espejos, ¿sí? Que estaba donde estaba hecha la fuente, y al acercarte ahí al agua tú te podías reflejar, ¿sí? Entonces, es por eso importante mirarnos en el espejo de la palabra de Dios y podamos decir como Isaías dijo. En Isaías 6:5, él tuvo esta expresión cuando entró al templo y dijo: ay de mí que soy muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Entonces, cuando nosotros abrimos nuestra palabra y se refleja nuestra persona, es nuestra persona nada más. Ahí no se ve nadie más, somos nosotros. Y podemos ver la gloriosa y maravillosa obra de Dios, el cuidado que tiene de corregirnos, de enseñarnos, de instruirnos y de transformarnos a través de la palabra que leemos. Entonces, ¿en cuál espejo solemos mirarnos? ¿En el nuestro o en el de la palabra de Dios? Muchos se ven en el suyo, porque pasan tiempo sin recurrir a la palabra de Dios, porque piensan que ya no la necesitan tanto. Y la dejamos de leer y dejamos de perfeccionarnos. ¿Por qué? Nos estamos viendo con nuestro propio espejo. No soy tan mala. No, fulano, perengano, ya son bien chismosos. Sí, están peleados ahí, se quieren divorciar. Y empezamos a hacer así, ¿verdad? Juicios contra la gente. ¿Por qué? Porque nos creemos
mejores, porque nos estamos mirando en nuestro propio espejo. En segundo lugar, las mujeres dieron lo mejor que tenían. No era algo que no valía, era lo mejor que tenían. Y siempre es así cuando nosotros nos acercamos en oración a la palabra de Dios, ¿sí? Porque Dios merece lo mejor, nosotros debemos dar lo mejor. La reflexión es esta, en esta parte. ¿Hemos renunciado a algo para servir al Señor? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Hemos renunciado a algo para servir al Señor? No, es que mi tiempo, no es que mi dinero, es que no puedo, es que tengo muchas otras cosas muy importantes. ¿Hemos renunciado a algo para servir al Señor? ¿Cuánto nos cuesta nuestro sacerdocio? ¿Cuánto nos cuesta nuestro sacerdocio? ¿O acaso no nos cuesta nada? Y estamos así, recibe y recibe, súper cómodos, ¿verdad? Vengo cuando quiero, si no, ahí lo veo por internet ya el lunes o el martes que tenga tiempo, porque el domingo, que es el día del Señor, yo ya lo tengo destinado. Tenemos un paseo, toda la familia. Y se nos hace muy fácil no pagar ese precio. El tiempo es del Señor, ¿verdad? Y hay que administrarlo y debemos de darle a Él lo que es de Él. ¿Cuánto nos está costando? Número 3, las mujeres entregaron aquello que era para glorificación de la carne. Las mujeres entregaron aquello que era para glorificación de la carne. Y para la gratificación de la vanidad. Repito, las mujeres entregaron aquello que era para glorificación de la carne y para la gratificación de la vanidad. Esto fue lo que ellas entregaron a Dios y renunciaron a eso, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué nos enseña esta parte? Que estas mujeres renunciaron a la vanidad humana. Esto es un triunfo, ¿verdad? Es un triunfo de la piedad sobre la vanidad. Sí, esto no solamente es una enseñanza para las mujeres, sino que es una lección para hombres y mujeres. Porque la enseñanza aquí es que ellas entregaron lo que le pertenecía a su vida vieja. ¿No es malo arreglarte? ¿No es malo arreglarte y estar bonita para Dios? ¿No es malo venir el domingo con tus mejores galas porque vienes presentable para Dios? Los sacerdotes se presentaban delante de Él con ropa especial, siempre. Y a veces, ay, que voy a ir al domingo a la iglesia y te vienes de chanclas y con el short y la playera así, ¿no? Y ahí te agarras el chongo y nomás te le das la vuelta. Pero cuando vas a una fiesta mundana, ¿qué tal? ¿Cómo nos arreglamos? Zapatos nuevos, uñas nuevas, extensiones, pestañas nuevas, ¿qué más nuevo hay? Mande, bolsa, bueno, de todo, vestido. Imagínense cuando sacas tu presupuesto y dices, wow, ¿verdad? Y el esposo así bien enojado. O sea, cuando venimos a la iglesia, venimos lo mejor, ¿verdad? Pues esta es la enseñanza, ¿sí? Entonces la enseñanza es que ellas entregaron lo que le pertenecía a su vida vieja. Y eso es cuando venimos a la fuente, a la palabra de Dios, dejamos la vida vieja, aquello que nos está estorbando, ese enojo que todo el tiempo parezco la lámpara de Aladino. Nada más me frotan tantito y sale el genio, ¿verdad? O sea, todas esas cosas tenemos que dejar, que renunciar a la vida vieja.
hay muchos varones, muchas mujeres que se quejan de sus varones, que han conocido al Señor de años y la manera en que las trataron ayer, las siguen tratando ahora. Y creo que ellas deben de ver un cambio de lo que están recibiendo de parte de Dios, ¿sí o no? Si los hijos, hay muchos hijos aquí que están recibiendo la palabra, deben sus padres recibir mejor afecto, amor, comprensión, ayuda, porque están recibiendo la palabra. Las madres que estamos aquí, nuestros esposos deben de ser bendecidos y debemos de ser agradecidas porque ellos salen a traer nuestro pan a casa. Y debemos de ser agradecidas. Ay, otra vez lo mismo, uy, otra vez te fue tan mal. Y lo único que hacemos es decirle todas las deudas que tiene ahí en la lista, ¿verdad? Otra vez así. Debemos de ser agradecidas porque Dios está cambiando y estamos dejando nuestra vida pasada para vivir una nueva vida con Cristo. Así como nos dijo ahí en Deuteronomio, nos irá bien si nosotros obedecemos y escuchamos y obedecemos la palabra de Dios. Ese es el principio, no hay otro. Entonces aquí la enseñanza o la lección es que si no nos apartamos conscientemente de la vida vieja, no puede haber comunión con Dios. No puede haber comunión. Si la vida vieja está operando en nosotros, no puede haber comunión ni puede haber un servicio efectivo. Tú puedes andar corriendo y eres el todólogo de la iglesia, como dicen algunos ahí, el ajonjolí de todos los moles, ¿no? Te ven aquí, te ven allá. Ay, qué tremenda hermana, la veo haciendo aquello y el otro, y usted bien orgullosa, pero su vida pasada, ahí está. Necesitamos dejar esa vida pasada. Eso es lo que la palabra, lo que la fuente hace cuando vamos a ella. Tenemos una relación con Dios porque cuando nos santificamos hay comunión con el Padre. Hay comunión con el Padre. La transformación del carácter cristiano viene o comienza cuando sometemos esa voluntad a la voluntad de Dios. Como nos dice Primera de Juan 1:7, pero si andamos en luz, Primera de Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Quiere decir que la confesión es cosa de creyentes. Cuando vamos a esa fuente, la confesión es cosa de creyentes. Es el que ya conoce a Jesucristo como su Salvador, el que es exhortado a confesar su mal. Es en esa fuente. De eso habla, de limpieza de manos y limpieza de fe, de pies. Habla de confesar nuestros pecados, porque fallamos. Si admitimos nuestros pecados, estamos enfrentándole a realidad, ¿sí? En lugar de pretender una inocencia que no tenemos. Dios sí nos conoce, ¿verdad? Dios sí nos conoce lo que hablamos, lo que pensamos en secreto, Dios lo sabe. Entonces, ¿qué nos enseña este verso? Que si andamos en luz, ¿sí? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Este verso nos enseña que cuando andamos en luz, se iluminan pliegues muy escondidos de nuestra personalidad. De cosas que tú a veces no ves, pero tú le preguntas a tu esposo o a tu familiar más cercano, le dices, ¿cómo ves cómo soy yo? ¿De veras quieres que te digan no te enojas? Y así en buena onda, como buenos amigos, a veces, bueno, nosotros hemos hablado cosas y ¿tú cómo me ves? ¿Cómo ves mi vida, mi caminar, esto? O sea, ya sé que a lo mejor me va a decir algo que no me va a gustar, porque obviamente todos seguimos teniendo cosas, ¿no? Y me estoy así como preparando y así como cuidando qué me va a decir, pero con las ganas de ser cambiada.
Y esas personas sí te lo van a decir, a veces no vemos, pero esa luz ilumina esos pliegues muy escondidos de nuestra personalidad que también necesitan ser sometidos a Dios, ¿sí? Para ser limpiados. Y cuando vamos a la palabra de Dios, a esa fuente, nos ponemos ahí delante de Dios, Señor, háblame, revélate a mí, muéstrame mi persona. Saca todo lo oscuro y lo escondido y lo que no me doy cuenta, porque a veces accionamos en cosas que hemos vivido toda una vida, pero es necesario hacer esto para ser cambiados. No es decir, es que estoy batallando con eso. Bueno, batalla, pero da pasos. Sigue batallando, pero da otro paso y cada vez menos. Si antes me enojaba y era explosiva y aventaba todas las cosas, ahora me molesto, ya no aviento las cosas, pero ya di un paso. Y ahora ya me quedo callada y me muerdo para no decir nada y no ofenderme. Estoy mordiendo la lengua, ¿verdad? Ya se me pasa y cuento 10, pero 10 no me sirven, cuento 20 y hasta 100 y ya se me bajó el enojo. Así sucesivamente hasta que vayamos dando pasos de transformación en nuestra vida. Entonces, el andar en la luz aporta más luz, como lo dice el verso, ¿no? Si andamos en luz, porque Él está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Entonces, el andar en luz aporta más luz. Una luz intensa hace falta para descubrir pecados sutiles. Una luz intensa hace falta para descubrir pecados sutiles que escapan antes a nuestra vista. Para descubrir pecados sutiles que escapan antes a nuestra vista, pero que surgen tales cuando se vive en la cercanía de Dios. Entonces, entre más cerca de Dios, más te das cuenta de que hay algo que cambiar en ti. Entre más conoces su palabra, inmediatamente el Espíritu Santo te habla a tu conciencia y te empieza a hablar. Dice, eso que comentaste no era nada prudente. El Espíritu Santo luego te hace sentir, no debí de haber dicho esto. Le dije a mi esposa esto y la ofendí. Le dije a mi hermana estas palabras y ofendí. Ya el cristiano, dice la Biblia, que sus palabras son sazonadas con sal. Ya las dice de otra manera. Entonces, me hace recordar esto a aquellos santos, aquellos grandes santos que son testimonio, que han confesado su impiedad y no han ocultado el sentido de impiedad. Yo no sé si ustedes han leído algunas biografías de grandes cristianos. ¿Alguien ha leído biografías de grandes cristianos? John Wesley, recuérdenme otros. Bunyan, Finney. ¿Han leído algunas series de esos hombres? Esos hombres tenían una cercanía con Dios que cuando ellos se ponían de rodillas no dejaban de verse como viles pecadores. Siempre estaban confesando que cómo eran indignos de que la obra de Dios, de que el Espíritu de Dios los tomara y pasaran cosas tremendas a través de sus vidas. Y siempre que estaban en la presencia de Dios, confesaban su impiedad porque se sentían tan viles. ¿Eso pasa con nosotros? Muchas veces no pasa eso. Pasa que nos sentimos muy bien, porque nuestra cercanía no es tan cerca. Porque cuando es tan cerca podemos vernos, porque podemos sentir que su santidad nos hace ver como lo que vio Isaías. Se sentía horrible. Él sabía que iba a morir porque estaba frente a la santidad de Dios. Imagínense cómo fue.
Y debe de ser tal que cuando nosotros nos acercamos podamos decir: cuánto necesito de ti, Señor, cuánto necesito que me sigas transformando, cuánto necesito que me ayudes a que este reflejo de tu gloria sea en mi vida. ¿Me entienden? Muchos aquellos no han confesado sus pecados. Frecuentemente leen la Escritura y ya cumplí, y cierran la Biblia. Pero no confesamos nuestros pecados y nuestras faltas de todos los días. ¿Sí? Muchas personas como estos grandes hombres no ocultaron el sentido de impiedad que les invadía cuando se acercaban o cuando frecuentaban el trono de la gracia de Dios. Sí, esto va a ser necesario si queremos crecer. Muchas veces llegamos a un punto donde ya sé más o menos algo de la Biblia y yo ya tengo este curso y este otro y yo ya sirvo aquí, sirvo allá, y pensamos que hasta ahí. Pero necesitamos, como estos grandes hombres, les recomiendo esos libros. Son unos libros chiquitos, muy baratos, se llaman Biografías de Grandes Cristianos. Y ustedes pueden ver las vidas de como en cada libro son 2 tomos que yo me recuerdo, y en cada libro son como unos 8, 10, o sea, son unas pequeñas biografías, pero te invade el alma de ver cómo estos hombres se sentían, pero cómo fueron usados por Dios de una manera extraordinaria. Finney fue uno, Charles Finney, y dice la escritura en Inglaterra, bueno, la lectura que leí, que en Inglaterra pasó esto, muchos de ellos fueron en Inglaterra, conocieron al Señor, y dice que cuando él una vez entró a una fábrica, dice que la gente, ¿cómo era lo que él podía irradiar o impartir de su persona? Que la gente, cuando él iba entrando, se postraron llorando de convicción de pecado solamente porque este hombre entró. Imagínense cómo estaba la plenitud de Dios lleno en su vida. ¿Y sabes que todo esto es posible? Todo esto es posible. Anoche que estábamos viendo estas personas, que yo decía: wow, Señor, cuánto nos hace falta experimentar todos estos milagros, todas estas cosas, todas estas acciones que tú puedes hacer. Y dice que había una convicción tal de pecado que ellos se inclinaron a llorar, y a llorar de convicción de pecado, arrepentidos. Nos hace falta. Haz compromiso con Dios de que tus últimos días, tu último tiempo, sea un tiempo glorioso de tu vida para Él. Que tu gente alrededor, tus hijos, tu familia, pues no quiere del Señor, no, pues ahí cuando quiera, no. Impárteles la bendición, que ellos puedan ver la gloria de Dios a través de tu vida, que ellos puedan ver que Dios es más poderoso de lo que hablamos o entendemos. Entonces, por lo tanto, andar en la luz no significa ser un cristiano perfecto. No, andar en la luz es estar dispuesto a hacer ajustes en la vida según Él nos vaya exhortando, y decir: sí, Señor, hasta aquí yo. Deja de vivir deja de vivir esta persona. Quiero que seas tú en mí. Tenemos que ser así. Entonces la medida de ajuste es infinita, porque es la medida de la santidad de Dios. ¿Sí? La medida de ajuste es infinita porque es la medida de la santidad de Dios. El lavacro no tenía medidas, y eso nos quiere decir que santificación no tiene medida. Tú puedes ser santo cuanto tú quieras, porque no había una medida para eso. Sí, entonces, en la cercanía de Dios que tenemos, se adquiere una sensibilidad hacia el mal que no se puede tener por otro camino. Solamente en esa fuente de santificación nosotros podemos ser sensibles hacia el mal. El Señor nos dice ahí mismo en ese verso: hijitos míos, el verso que leímos,
de Primera de Juan 1:7, dice abajo: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Este vocablo con, ¿sí?, implica que el abogado está cara a cara con el Padre. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con. Esa palabra con implica que el abogado está cara a cara con el Padre. Jesucristo está en comunión siempre con el Padre, porque está a la diestra de Dios, ¿cierto? Así que de manera que si la comunión de nosotros se interrumpe a causa de nuestro pecado no confesado, Cristo aboga su causa sobre la base de su sangre preciosa. Él está ahí como nuestro abogado. Cuando tú vas y te arrepientes y le dices: Señor, te fallé de nuevo, perdóname. Allí está Él abogando con el Padre sobre su sangre preciosa. Abogado en griego es parakletos. Significa uno llamado al lado. Vamos a entender algo muy, muy lindo. Uno llamado al lado para entender la causa del cristiano. Dice aquí la Escritura: si alguno hubiere pecado, en esa misma palabra que leímos, Primera de Juan, si era 1:7, ¿verdad? Dice: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Abogado consolador se refiere tanto al Espíritu Santo como a Jesucristo. ¿Sí? Romanos 8, 26, 27. Es el abogado como nuestro Espíritu Santo. Dice ahí, Romanos 8, 26 al 27, nada más voy a decir la introducción. Dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Ahí estamos viendo el abogado, que es el Espíritu Santo, ¿cierto? Se refiere a eso. Y el abogado como Jesucristo lo vemos, por ejemplo, en Juan 14, 16. Cuando Él dice: yo es necesario que yo me vaya, ¿sí? Pero yo rogaré al Padre y os dará otro. O sea, Él era uno, nos dará otro consolador. Entonces, aquí lo que debe subrayarse, miren, algo bien interesante y muy importante, y algo que no debemos de hacer a un lado, es que tenemos un abogado dentro de nosotros y tenemos un abogado por encima de nosotros. El Espíritu Santo que nos dejó Jesús, ese fue el consolador. Yo me voy, pero os enviaré otro consolador que los guiará a toda la verdad. ¿Sí? Y tenemos este abogado que está por encima de nosotros, que es Jesucristo, que está sentado a la derecha del Padre, abogando por nosotros. ¿No le da gloria a Dios por eso? Qué bendición, ¿no? Qué bendición que cuando abrimos la palabra de Dios, allí está nuestro abogado, el Espíritu Santo, redarguyendo y hablando a nuestro corazón, revelándose a través el Padre, a través del Espíritu Santo. Pero también cuando nosotros le pedimos perdón, nuestro abogado Jesús, sobre la base de la obra en la cruz, nos vuelve a perdonar. Entonces, ¿cómo podemos descubrir el pecado? Haciéndonos un autoexamen a la luz de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos descubrir el pecado? Haciéndonos un autoexamen, ¿verdad? A la luz de la palabra de Dios.
Entonces, el lavacro nos enseña que hay necesidad de limpieza. Entonces, el lavacro refleja a uno mismo nuestras hermosuras o los defectos que pudiera tener la persona. Así es como la palabra de Dios, como un espejo, refleja la belleza de Dios o las deformidades espirituales del creyente. Y a la vez nos revela la voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces, el lavacro o la fuente de bronce nos habla de Cristo. Cristo es la palabra viviente. El agua es el lavacro que nos habla de la palabra escrita que debe de ser obedecida. Y con esto vamos a terminar. Esta parte de este mueble en el santuario, ¿sí? Veo algunos que todavía están escribiendo, por eso me espero. Entonces vemos que esta tipología es hermosa, ¿no? Es hermosa, sí, como los espejos se usan para mirarse a uno mismo, los usamos para mejorar nuestro aspecto. Entonces, por lo general lo usamos cuando vamos a salir o alguien nos va a mirar, ¿verdad? Que nosotros vamos al espejo para ver nuestra condición. Así también esos sacerdotes pasaban a esa fuente para mirarse porque se iban a encontrar con la presencia de Dios. Entonces, tomemos esta palabra muy en serio. Seamos oidores y hacedores de la palabra, constantes, todos los días. Vamos orando. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque así como tu esposa, la iglesia, se está preparando, Señor, para reunirse con el esposo, así necesita para prepararse para este encuentro. Cada encuentro que tenemos contigo, esta esposa debe presentarse delante de ti sin mancha y sin arrugas, Señor. Una esposa linda, reluciente, Señor. Una iglesia, Señor, que hable de ti, que hable de tu santificación, Señor, que represente lo que tú eres, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás ahí para purificarnos y limpiarnos, y que a través de tu Espíritu Santo nos revelas todas las cosas y nos enseñas tu verdad, Señor. Gracias, Señor, porque cada cosa fue tan precisa en tu palabra y ninguna está fuera de lugar, todas y cada una por el cuidado que tienes para nosotros, para que nosotros nos podamos mantener limpios delante de ti, Señor. Así como dijiste, Señor, en tiempos pasados, que tú hablaste de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas. En estos postreros días nos has hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hiciste el universo. Gracias, Señor, porque tu Hijo a través de esta palabra preciosa nos sigue hablando y transformando, Señor. Gracias porque es a través de esta palabra que nos haces crecer, Señor, en la santidad que tú nos demandas, porque tú eres santo, Señor. Gracias porque no queremos solamente ser oidores, Señor, de la palabra, sino hacedores de ella, Señor. Y no olvidarnos, cada vez que vayamos allá, no olvidemos lo que tú has hablado a nuestros corazones, Padre mío. Te damos gracias en el nombre de Jesús para que esta iglesia te represente a ti, Señor, como un Dios poderoso, un Dios vivo, porque tú, Señor, te manifiestas con aquellos que se santifican. Gracias, Padre, porque tú harás una obra hermosa con cada persona que ha hecho un compromiso de su corazón para contigo, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos, dile. Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Toma mi ser, haz de mí lo que tú quieras.
separado de ti, separado.